Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo un interactivo que el otro día me lo sugeristeis a alguien y lo he cambiado un poquito porque, bueno, pues esta persona me dijo que quería a ver si podía hacer un interactivo sobre qué es lo próximo que necesitas aprender o que tienes que aprender. Bueno, le he dado ahí un poco un giro y es, pues, qué te quieren decir tus guías con respecto al siguiente aprendizaje que tienes o al aprendizaje que tienes que hacer ya, ¿no? Que no lo puedes eh, postergar más. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias a todos. También, bueno, deciros que muchas personas ya lo sabéis, que tengo el canal de La Bruja Rubia Tarot, por si le queréis echar un vistazo. Normalmente allí suelo hacer temas sobre amor, aunque bueno, si aquí sale algo de amor, pues también lo digo. Por supuesto, las lecturas, lo que salga es lo que os transmito. Gracias por todo. Vamos con las opciones. La primera opción, amatista, con el tarot Happy. Y opción número 2, citrino, con el tarot Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Y también que en la cajita de descripción, debajo del título del vídeo, tenéis los tiempos de cada opción. Opción número 1, Matista, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, si escogiste esta opción, yo siento que es ya una energía con esta Matista de intuición, de sanar, de soltar y de despertar, ¿no? Es una energía muy de transición. Así que si elegiste la Matista, tus guías quieren que vuelvas a escuchar tu voz interior. Vamos a ver. ¿Qué es aquello que tienes que aprender ya, en este momento? No puedes esperar más. Opción número 1, Matista, ¿qué es lo que tienes que aprender ya en este momento? Opción número 1, Matista. Espera, que se me ha caído una carta. Mira, el 3 de espadas, y además es que se me ha quedado así, boca abajo. Yo siento que el 3 de espadas nos habla aquí de que lo has pasado muy mal, de que a lo mejor alguien te ha traicionado, también que has estado dudando mucho de ti misma, ¿no? O de ti mismo, cuando en realidad tu intuición ya sabía toda la verdad. A mí me habla mucho en esta opción de esa introspección, de conectar mucho contigo, con este ermitaño, de que tu próximo aprendizaje no tiene que ver con hacer más, sino con confiar más y en ti, sobre todo. Fíjate, me ha salido aquí el 8 de oros. Siento que es como que puede ser relacionado con el área laboral o que hayas estado trabajando mucho, esforzándote mucho, a lo mejor por una relación que por mucho que te esfuerces o por mucho que intentes sostenerla, esta relación no va a ningún sitio. Es a lo mejor una relación muy forzada y te están diciendo suelta. O no tiene por qué ser de amor, ¿eh? A lo mejor es pues, tu madre, tu padre, tu familia, un amigo, una amiga, que es como que has intentado sostener esa relación y esto, pues al final siento que no va a ningún lado porque esta persona no pone de su parte, ¿no? Em, yo siento que hay una etapa que se está terminando y aunque una parte de ti quiera aferrarse a esto, puede ser ya de una relación, también puede ser un trabajo, ¿eh? Un trabajo que no vibra contigo, a lo mejor en el que no te valoran. Y entonces siento que es eso, que es como que hay una etapa que se está terminando y que tú quieres aferrarte a ella, pero tu alma sabe que ya no puedes quedarte ahí donde no creces y donde no te valoran o donde sientes que ya no. Tu intuición te lo dice, ¿ves? A mí este loco me está transmitiendo eso, una energía de movimiento, de querer avanzar, de lanzarte a la piscina, de querer cosas nuevas con este loco. De no forzar situaciones o de no forzar decisiones también. También siento que eso, que como que
a lo mejor en un trabajo estás mal o a lo mejor en un vínculo con más personas, porque siento, fíjate, el 3 de euros me habla de eso, ¿no? Es como que estás ahí como muy indeciso o indecisa con respecto a un vínculo o una relación o un trabajo. Entonces siento que es como que te están diciendo que aquí esto ya no vibra contigo porque te está haciendo en muchos de los casos sufrir y no todo lo que pierdes es un castigo. A veces es una liberación, ¿no? Es decir, no lo veas como una maldición, míralo como una liberación. Fíjate, hay bloqueos aquí, es como que esta relación o es de trabajo o lo que sea que estás necesitando soltar, te tiene bloqueado, bloqueada. Hay aquí un estancamiento muy grande y yo siento que lo que te están diciendo es que no luches con ese avance, no luches con tu intuición, porque te está diciendo suelta, suelta, avanza, crea la mejor versión de ti. Esta relación, este vínculo, este trabajo, esta situación no te ayuda a seguir adelante. Al revés, te bloquea, te limita, es como yo te veo muy estancada aquí o estancado. Tus guías yo siento que quieren enseñarte que sanar también significa soltar. Es lo que me están diciendo, ¿ves? Hay oportunidades que vienen para ti, pero necesitas soltar, necesitas cortar con algo ahí que te frena muchísimo. Puede ser también, aparte de lo que te estoy diciendo, una relación, un vínculo, un trabajo, puede ser también incluso tu manera de pensar sobre ti o tu autoestima que esté dañada. Siento que te están diciendo, viene una oportunidad para ti, pero si avanzas, si sueltas, si confías, si dejas todo el dolor atrás, porque fíjate, yo veo aquí mucho dolor, el 3 de espadas se me cayó antes, yo veo aquí mucho dolor y la muerte es como cortas con ese dolor. Bueno, a veces sanar duele mucho, doy fe, te lo digo de verdad, pero es la única forma de poder transformar ese dolor en avance, en experiencia también siento. También te están diciendo que tu sensibilidad no es una debilidad, es un don, ¿eh? Es que aquí me habla también, yo siento que eres alguien muy sensible, entonces muchas veces la gente o las personas de tu entorno te hacen daño. Te dicen que aunque estás insatisfecho, insatisfecha, que aunque vienes de momentos duros, confíes en ti y en tu poder. Me habla mucho de confiar en ti y que dejes de ignorar las señales, porque tus ángeles y tus guías te mandan muchísimas señales, pero tú miras para otro lado e intentas no verlas. O bueno, o a lo mejor las ves, pero no quieres. Siento que has cargado con emociones también que ni siquiera son tuyas, ¿no? Como que has intentado proteger a otras personas, como que has intentado ser muy responsable. Aquí me habla también de mucha carencia a nivel merecimiento. También piensas que no te mereces lo mejor o piensas que, bueno, pues a lo mejor esta persona te trata así, también igual le justificas o el trabajo, pues es que las personas del trabajo te tratan así porque es que han sufrido mucho o lo han pasado mal. Es como que tú siempre justificas a los demás, pero no te priorizas y te dicen, deja de resistirte. Confía en ti, en tu poder personal, porque tienes un poder brutal y me están diciendo que tienes que confiar mucho en tu poder. Fíjate, a mí esta reina de bastos y el diablo me habla ahí de tu poder personal y el as de bastos. El sol, confía porque siento que si confías en ti vas a tener este aprendizaje para mejor. Siento que tienes ahí también como una nostalgia de, a lo mejor de realizar algo que no sabes si tendrá éxito o a lo mejor de soltar a alguien que no sabes si esto irá bien y te están diciendo confía en ti porque eres alguien brillante con este sol y este 9 de oros. Me están diciendo que dejes las mentiras, las traiciones, además que no te mientas a ti misma, a ti mismo porque tienes la capacidad de brillar, eres alguien único, única. Así que te dicen eso, que sanes, que confíes en tu intuición, porque yo siento que eres un hombre, una mujer súper, súper intuitivo, intuitiva, y el aprendizaje que llega para ti es aprender también a elegirte, ¿no? A priorizarte y a ponerte en primer lugar. Y cuando lo hagas, yo siento que muchas cosas empezarán a cambiar. Me han venido oportunidades para ti con este as de oros, ¿vale? Con este as de oros van a venir esas oportunidades. Opción número 1, amatista. ¿Qué aprendizaje tienes que hacer ya? ¿Qué te dicen tus guías sobre ese aprendizaje que tienes que hacer ya? Que no puede esperar más.
Puede ser que tengas ahí algún tótem animal, que conectes con una energía o el poder de algún animal. También siento que eres una persona muy intuitiva, que cuando a lo mejor, bueno, pues vas al campo, al bosque, conecta con la naturaleza, siento que conectas mucho con los cuatro elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Eres una persona muy, muy sensible, como te he dicho antes, y te dicen que hagas avances conscientes. La acción considerada mirar hacia adelante, mira hacia adelante, no hacia atrás. Aprende, evoluciona, cree en ti también. ¿Ves? Eres una persona muy sensible y también tienes mucha fuerza. Ser sensible no implica ser débil, ¿vale? Entonces siento que a veces como que tú crees que son sinónimos y no tienen nada que ver. Es decir, sensibilidad y debilidad no es lo mismo. Puedes ser muy sensible y tener una fuerza brutal, que yo siento que es lo que ocurre aquí, ¿no? Dice que aproveches tus fuerzas internas. Eres una persona que también potencies esa sensibilidad y esa empatía que tú tienes, porque muchas veces lo ves como una maldición, pero es un don. Así que transfórmalo. Diosa de los sueños, visión, intuición y receptividad. Eres alguien muy intuitivo, te dicen que te guías por tu intuición, tus ángeles y tus guías no paran de mandarte señales, aunque a veces intentas mirar hacia otro lado o no verlo porque tienes que tomar decisiones que cuestan, ¿no? Corrientes de emoción, sentimientos incontrolados. Yo te veo a veces llorando, pasándolo mal, en situaciones a lo mejor, bueno, pues que no son del todo bonitas, pero es que esto implica el sanar, pasar por momentos duros, ¿no? Y esto es así, esto es así. Puede ser que tengas ahí un entorno que no te esté ayudando, que te estén criticando, o haya personas que no son del todo buenas para ti. Y me están diciendo que eso, que no te preocupes, que si necesitas aislarte o si necesitas confiar más en ti, con ese ermitaño que me salió aquí, conectar más contigo misma, contigo mismo, que lo hagas, ¿vale? Porque yo siento que necesitas mirar hacia ti, hacia tu interior y preguntarte, ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Qué es lo que deseo? ¿Estoy por buen camino? ¿Dónde estoy? ¿Voy a crecer? ¿Voy a evolucionar? ¿Voy a ser feliz? Que es súper importante, que siempre os lo digo. Priorizarnos, ser felices. Bajo la superficie de verdades ocultas algo desconocido. Puede ser que haya alguien que te esté mintiendo o no te esté diciendo del todo la verdad. O seas tú que te estás engañando a ti misma, a ti mismo. Porque yo siento, para no tomar ciertas decisiones que tienes al final que tomar, ¿eh? Y que te van a venir bien, aunque, bueno, a lo mejor pues te duela o lo pases mal al principio. Pero yo siento que si no las tomas también lo estás pasando mal. Así que, opción número uno, ¿qué te dicen tus guías sobre ese aprendizaje que tienes que realizar ya? La vidente de las buscadoras, videncia, seguridad, suavidad. Eres una persona muy, muy intuitiva y te están diciendo que buscas también tu seguridad, lo que te hace feliz, lo que te hace es tener esa estabilidad, estar bien. Pero yo siento que ahora no estás así. Suerte frente a destino, ¿ves? Yo siento que tienes que cambiar un poco tu suerte, que al final tienes que darte cuenta y mirar las cosas con claridad. ¿Hacia dónde quieres ir? Pregúntate, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que te hace feliz? Fuerzas superiores en juego. Yo siento que tus ángeles, tus guías, tus seres de luz están contigo. Pídeles que te ayuden, que te manden señales. Escucha también a tu corazón, súper importante escuchar tu corazón, lo que quieres, lo que no quieres. Así que no te rindas, todo es posible. Solamente tienes que creer en ti y también céntrate en el autocuidado. A veces nos olvidamos de nosotros mismos, yo la primera, y llegamos a situaciones de dolor, de ansiedad o de... porque nos olvidamos de nosotros. Es decir, priorizamos mucho a los demás, priorizamos mucho... Entonces, sé comprensiva contigo, comprensivo. Descúbrete, también me dicen. Mira en tu interior y date cuenta de cómo eres, de lo que necesitas también, porque es que yo siento que hay muchas veces que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Priorizamos a los demás, priorizamos lo que quieren los demás, o hacemos cosas que a lo mejor no queremos hacer porque los demás quieren. No, es que mira, esta persona quiere que yo haga esto, y bueno, lo voy a hacer para no defraudarle. Mm, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, me están diciendo tus ángeles y tus guías alto y claro. Vamos a ver más. ¿Qué aprendizaje llega para ti que tus guías quieren transmitirte que no puedes esperar más? ¿Tu próximo aprendizaje cuál es? Opción 1, Matista. Sea claro.
sé consecuente con lo que quieres, con tus decisiones, con lo que te hace feliz. Expon tu forma de pensar, tus valores. Mira, esto no lo quiero, lo otro sí. A veces nos olvidamos de ser claros. Y en unas semanas yo siento que tu vida va a cambiar si tomas decisiones adecuadas, correctas, además decisiones contundentes. Confía en ti y en el plan divino, porque yo siento que esto viene para ti para cambiar. Fíjate, con esta confianza volverás a estar bien con ese restablecimiento. También te dicen, como te he dicho antes, que cuides de ti, que seas compasivo, compasiva. Tus ángeles, tus guías no paran de mandarte señales, así que escucha tu intuición, porque cuando tú tomas una decisión y hay algo en ti que no está bien o que te genera ahí, es que no es la adecuada. O sea, que es que yo siento que está clarísimo que tú sabes lo que es correcto en tu vida. Y la meditación aporta respuestas. Siento que te están diciendo que medites, que estés tranquila, tranquilo y que encuentres pues un lugar para ti adecuado, un lugar seguro para encontrarte contigo, para encontrar esa paz y esa felicidad. Súper importante ahora mismo, te están diciendo. Siento que no lo has pasado nada bien, que vienes de momentos duros, momentos de mucho conflicto. Sobre todo el año pasado, yo siento que no ha sido nada bueno para ti. Y este año, pues, no sé, me están diciendo esto. Qué ánimo, que sigas adelante, que vas por muy buen camino, que ellos están contigo, que les pidas. También si tienes algún ser querido fallecido que ha trascendido, también te están diciendo que está contigo, ¿eh? Que te manda bastantes señales. Así que, opción número uno, Matista, ¿qué es lo que tienes que aprender ya? ¿Qué te dicen tu guía que tienes que aprender en este momento? Tu próximo aprendizaje. Todo es posible. Agua. Fluye con tus emociones, permite que salgan esas emociones. Si tú bloqueas las emociones, al final te estás bloqueando a ti misma o a ti mismo y no dejas sanar tu energía. ¿Por qué? Porque estás bloqueando todo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que chillar, chilla. Si tienes que sacar esas emociones o haz deporte o saca las emociones de alguna manera, porque yo siento aquí muchas emociones contenidas y esto te está afectando. ¿Hay ahí algún amigo o alguna amiga que siempre te apoya, confía en él o en ella? Porque yo siento que es una persona que te quiere un montón, que es muy tierno contigo y te dicen que hay algún secreto que se va a desvelar próximamente. Y yo siento que puede ser que sean hasta incluso buenas noticias, ¿eh? Tienes una personalidad arrolladora. Entonces te dicen confía en ti, muchas veces no confías en ti, o te ves diferente, o te ves distinto. Pero tienes que ser así, salvaje, auténtico y feliz. Lo que te haga feliz es lo correcto. A tu imagen y confianza en uno mismo. Fíjate que me están transmitiendo toda la lectura el tema de la compasión, del autocuidado, de la confianza en ti, de la autoestima. Te dicen, ponte guapo, guapa si quieres, no te abandones, quiérete, cuídate, date esos momentos para ti, para estar en paz. Súper importante que no nos olvidemos de nosotros. A veces vivimos en un mundo caótico de prisas, de rutinas, de corriendo para aquí, para allá, y te están diciendo súper importante que no te olvides de priorizarte, de darte tus momentos, de darte tu descanso también y de ese autocuidado. Opción número uno, Matista, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Por favor, regálame un like, suscríbete al canal. Si te gustan este tipo de interactivos para recibir las notificaciones cuando suba alguno, normalmente como siempre lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Coméntame, dame un me gusta, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Todo esto me ayuda muchísimo a seguir, a continuar con este proyecto. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, Matista, un consejo para ti. La suma sacerdotisa aprovecha el poder místico. Tienes un poder brutal de intuición. Aprovechalo. Aprovechalo. El anciano supera los patrones ancestrales. Puede ser que tengas ahí patrones limitantes de tu familia o de tu infancia, o a lo mejor que te hayan hecho bullying en el colegio de pequeño. Te están diciendo que superes. Yo siento que has venido un poco también a este mundo a superar patrones ancestrales de tus ancestros. Eres una generación que va a romper con patrones limitantes, eh, pues eso, en tu familia. Y tus ancestros también están contigo, apoyándote en este momento. Voy a sacar también algún consejo de los ángeles. Opción número uno, Amatista, un consejo de los ángeles que te quieren decir.
Sanación. Yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento. Siente mi presencia y el amor incondicional que te tengo. Te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Tus ángeles, tus seres de luz, tus guías están contigo. Pídeles ayuda. Te ayudan en este momento de sanación. Hazlo ahora, no esperes más, fíjate. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Sé valiente. Escucha tu intuición, es la voz que guía tu alma. Lo tienes que hacer ya. Que bueno, también trata el interactivo de esto, ¿eh? Arcángel Metatrón, soy tu unión entre el cielo y la tierra, entre tu carácter humano y divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos. El amor surge de la unidad. Puedes pedirle también al Arcángel Metatrón que te ayude. Determinación, perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo. No te desanimes, sigue adelante, vas por muy buen camino. Confía, sé constante y tus ángeles y tus guías están muy orgullosos de ti, te apoyan y están a tu lado. Así que continúa como lo estás haciendo porque vas por muy buen camino. Me están diciendo alto y claro. Opción número 1, amatista. Hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial, te deseo lo mejor. Gracias por todo. Opción número 2, Citrino, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver, porque si escogiste esta opción, siento que para ti el aprendizaje que tienes que realizar ya según tus ángeles y tus guías con este citrino viene relacionado con la abundancia, la autoestima, la acción, la confianza. Vamos a ver, ¿qué más me dicen comentar? Opción número 2, citrino. Tus guías también quieren recordarte el poder que tienes. Eres una persona súper, súper poderosa. Llevas demasiado tiempo minimizándote. Tu próximo aprendizaje es dejar de pedir permiso para brillar, me están diciendo, alto y claro. Y hay oportunidades acercándose, pero primero debes creer que realmente te las mereces. Opción número 2, citrino. ¿Qué aprendizaje viene para ti ya, según tus ángeles y tus guías? Bueno, me están diciendo que vas avanzando poco a poco, que sigas con esa constancia, que tengas paciencia, porque a veces lo bueno tarda en llegar o hay oportunidades que se están abriendo, pero tiene que recolocarse lo demás para que lleguen. Fíjate que a veces, cuando pedimos algo, me habla mucho como de anclarte en el pasado, de recordar mucho el pasado. A veces cuando pedimos algo, tú pides un deseo, imagínate, algo que tú quieres conseguir, pero lo que a lo mejor no nos damos cuenta es que tiene que recolocarse todo para que ese deseo llegue a nuestra vida, con lo cual a veces todo se ve como, pues, se puede sentir como un caos, o es que está todo desestructurado, o entonces te hablan un poco de esa constancia, de esa paciencia, de que no te desanimes, de que sigas adelante. También te están diciendo que todo va bien, mira, el carro. Me hablan de avance, me hablan de que no te agobies. Mira, aquí me están diciendo claramente que tus pensamientos también influyen muchísimo a la hora de ese avance. Me dice que no naciste para conformarte, naciste para crear la vida que te mereces y la vida que quieres y te mereces lo mejor. Esos deseos se van a hacer realidad o ese deseo se va a hacer realidad, va a haber avances cuando tú dejes de preocuparte, cuando tú dejes de pensar que no te lo mereces, ¿no? Debes trabajar mucho en el merecimiento, porque me van ahí con este rey de espadas de los pensamientos. Siento que a veces es como que le das muchas vueltas a todo, sobre todo cuando te vas a ir a dormir por la noche. Y la abundancia no solo llega por suerte, llega también cuando dejas de dudar en ti y en las posibilidades y cuando confías y sueltas y fluyes, ¿no? Tus guías quieren verte avanzar, no esconderte o no dudar de ti. Bueno, ha habido mucho estancamiento, ha habido momentos duros para ti, pero te están diciendo eso, deja, suelta, fluye, confía en ti, en tu poder personal de comunicar, brilla y sobre todo me están diciendo que te vienen oportunidades y que te vienen momentos, sobre todo a través de la comunicación, ¿no? Como buenas noticias o algo ahí que viene para ti, si confías, si crees y si tienes esa paciencia. Hay una versión de ti que espera salir, una más segura, más libre, más auténtica, y yo siento que es el momento, es lo que te están diciendo, ¿ves? De crear la vida que te mereces. Yo siento que puede ser a lo mejor que económicamente no estés muy bien, te están diciendo que esa etapa, a lo mejor de una economía más de escasez
o a lo mejor que las personas de tu entorno te han tratado mal, eh, se va a terminar. Yo veo ahí relaciones tóxicas o con el dinero, a lo mejor, como que que pensabas que no te merecías el dinero, o la economía, que a lo mejor no terminaba de fluir, pues te dicen que va a fluir mejor la economía. Hay un corte aquí que viene para ti con esta muerte, y yo siento que te hablan de un corte de la toxicidad, ya sea en, perdón, es que tengo algo de alergia ahora, porque bueno, me afecta bastante a la garganta. Si notáis la garganta un poco. Como te digo, hay un corte que viene aquí, que esto lo que hace es que avances, viene una transformación para ti bastante importante y te están diciendo confía, mantén esa esperanza viva con esta estrella. Yo te veo mejor luego económicamente, o puede ser a lo mejor en trabajo, que a lo mejor estés en un trabajo que viene un corte para ti muy radical, y a veces ese corte se ve como un caos, ¿no? Pero te están diciendo, los bloqueos se van a liberar, cargas que tú tienes ahí, agotamiento que también llevas durante muchos días, semanas, incluso meses, te están diciendo que sueltes todo eso, que siento que vienes de momentos duros, pero te están diciendo confía en ti, en tu fuerza personal y en tu poder de manifestar esos deseos. Tus ángeles, tus guías y tus seres de luz están contigo, te dicen, no te dejan a un lado, es decir, están siempre y te acompañan siempre. Con lo cual también te dicen que les puedes pedir ayuda. Tu aprendizaje es confiar en tu luz, ¿vale? Todos tenemos luces y sombras, me están diciendo alto y claro, con esta luna. Integra esas sombras que tú tienes, esas dudas, esos miedos, porque es la parte que ahora necesitas aprender. Es lo que necesitas aprender ahora mismo. Integrar, mira, esa dualidad. Es que fíjate qué bonita la lectura. Con este dos de copas me hablan de la dualidad. Es que este dos de copas aquí no es una relación con otra persona, es la relación contigo mismo o contigo mismo. Entonces te hablan, integra esos miedos, integra esas dudas, integra todo lo que te hace, no te hace avanzar, intégralo, no intentes evitarlo, intégralo para crear la vida que quieres, las emociones también que vienen a lo mejor malas de bueno, pues a lo mejor es que esto no avanza, intégralo todo, intégralo y que no tenga poder sobre ti, también te digo, esas malas energías o malos pensamientos de, pues esto no se da, pues llevo mucho tiempo esperando, pues es que no soy suficiente, todo eso intégralo y no le hagas caso, es decir, confía en tu poder personal. También te están diciendo que puedes hacer afirmaciones todos los días, cuando te levantes por la mañana diciéndote a ti misma, a ti mismo, soy poderoso, poderosa, soy maravilloso, maravillosa, yo brillo con luz propia. Todo eso viene genial. Créetelo, mírate al espejo o por la mañana cuando te levantes, soy abundante, me merezco lo mejor. Súper importante, siempre incido tanto en mi otro canal de la Bruja Rubia como en este, de el tema de me merezco lo mejor, siempre os lo digo, no os conforméis con menos. Se está muy generalizado, muy, como muy, oyes a personas hablar de, no, es que pides mucho, es que no, pide todo, todo. El universo no entiende de escasez, el universo te da a manos llenas si tú verdaderamente crees en ti, si tú fluyes y si tú aceptas ¿qué ocurre? Que muchas veces dudamos. Es que igual no me lo merezco, es que estoy pidiendo demasiado, es que el dinero a lo mejor es malo, es que... Y todo eso lo que hace es que bloquea. Tienes que soltar, tienes que fluir porque me habla de que, aunque tarde, con esa paciencia, te están diciendo, suelta todo eso, fíjate, huye de todo eso, pero a la vez intégralo. Es decir, como si estuvieras en una película que te llegara visualizaciones de esa persona que no se merece alguna cosa o esa persona que pide demasiado. ¿Vale? Son pensamientos, son emociones, no es la realidad. Y te dicen, vas a poder manifestar la vida que quieres si te mereces con este loco, vas a poder tener eso que tanto ansías si confías. Y es el aprendizaje que tienes que hacer ahora mismo, ¿eh? Viene abundancia para ti, muy marcada y muy importante. Si quieres pasar a ver la opción número uno, amatista, también puede ser que haya mensajes ahí en esa acción, ¿eh? Puedes ver las dos. Porque me está llegando mucho que hay algún mensaje que te va a venir muy bien en la opción número uno, amatista. Si la quieres ver, pues bueno, lo que tú quieras. Fíjate, yo siento que tu aprendizaje es confiar en ti, en tu luz, incluso aunque otros no te entiendan o piensen que tú no. Mira, se me acaba de dar la vuelta, prosperidad,
aquello que estás buscando, yo siento, me están diciendo tus ángeles y tus guías que también te está buscando a ti. Con lo cual, solamente tienes que creer, que fluir, que soltar. Ángeles de los 7 chakras, poder, verdad y conexión. Conecta contigo, conecta con tu poder personal para crear, para avanzar y para, con esta prosperidad, abundancia y éxito, para manifestar aquello que deseas también. Subiendo desde las profundidades, libérate de esas dificultades, avanza, cree en ti. Tienes mucho talento, eres una persona con mucho talento y siento que te están diciendo confía en ti. Maestros ascendidos, espíritus devotos con intenciones específicas. Si tienes ahí algún maestro ascendido al que pidas, pues Jesús, mira, aquí sale también San Antonio de Padua, dentro de poco va a ser San Antonio de Padua el 13 de junio. A mí me encanta San Antonio de Padua. Te ayuda mucho a encontrar lo perdido también, el amor, mucho también, de pareja, incluso el amor propio. Entonces, bueno, te están diciendo un poco que pidas ayuda, que tus maestros ascendidos también están contigo. Y fíjate, que profetas y videntes de la antigüedad, decisiones y guía predictiva. Toma las decisiones adecuadas. Siento que también te están diciendo que te guíes por tu intuición y que avances, que tienes el camino a tus pies. Simplemente tienes que creer y confiar en ti y en tu poder personal. Es que me lo dicen muy claro, de verdad. Me está llegando al alto y claro. Estoy conectando mucho con esa energía de, mira, me está mostrando además ahora como alguien brillando, con una luz increíble, como que le da el sol y está brillando, ¿vale? Es lo que me dicen. Así que confía, de verdad, confía en ti. Opción número uno, opción número dos, perdón, citrino. Opción número dos, citrino. ¿Qué es lo que necesitas aprender ya? ¿Qué te dicen tus ángeles y tus guías que necesitas aprender ya? Opción número dos, citrino. Muchos caminos hacia un futuro brillante, ¿ves? Se te van a abrir caminos hacia un futuro brillante. Cree en ti, no te preocupes, confía. Sueña tu verdadero rumbo. ¿Hacia dónde quieres ir? Confía. Videncia, seguridad y suavidad. Guíate también por tu intuición. Siento que a veces necesitamos hacer pausas. Hay momentos en los que hay que parar y te están diciendo es adecuado, es necesario muchas veces. La vidente del cambio, rendición, aceptación y fortaleza. Acepta también lo que hay ahora en tu vida. Al igual hay cosas que no puedes cambiar, pero eso no significa que no cambien en un futuro, con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay cosas que, no, que te duelen o que te agobian, que te martirizan o que no son del todo bonitas, pero te están diciendo, no te preocupes, acepta, ríndete también eh, eh, a crear esa vida, ¿no? O esos deseos que tú quieres manifestar. Y sé positivo, positiva, súper importante esa positividad, que todo va a cambiar, cree en ti, y en el poder de manifestar, como te digo, reclama tu poder. Por favor, sé fuerte, también me están diciendo. No te desanimes, aunque tengas momentos en los que, bueno, pues todos somos humanos, puedes estar mal, ¿no? Pero te están diciendo confiante porque tienes un poder personal increíble y yo siento que tus ángeles y tus guías te están diciendo que esto no ha ocurrido por casualidad, que llevas, que hay una transición para ti, un camino de sanación y que estás en el camino correcto, que no se puede hacer de otra forma, que es algo que necesitas hacer y que es necesario para avanzar y para crecer. Opción número dos, citrino. ¿Qué te dicen tus ángeles y tus guías sobre este aprendizaje que deseas realizar ya, que no puede esperar? Opción número dos, citrino. No, a veces se cierran puertas, pero otras veces a la hora de cerrar esas puertas abres otras. Es decir, cuando tú dices que no, estás cambiando tu destino a ciertas cosas que a lo mejor no te vienen bien. Entonces, di no alto y claro, sin miedo y sin culpa. Estás en un momento ideal para manifestar tus sueños, tus deseos, sigue así. Pide ayuda a los demás. Si sientes que no puedes con algo, pide ayuda a los demás, siempre es necesario. O ponte en ayuda, en tratamiento, a lo mejor en terapia psicológica, o si necesitas que tú sola no puedes o tú solo, es como que tienes demasiadas cargas. Pide ayuda a los demás, delega también a los demás. Siento que hay veces que es como que tienes que hacer tú todo y te están diciendo eso, que no. Tienes amigos, relaciones de provecho que te están ayudando ahí y depende un poco de ti ese cambio. Tú tienes el poder de cambiar tus decisiones, de cambiar tu mundo. Eres el protagonista de tu vida. Entonces, no eches la culpa a los demás o no eches... no... Es como que muchas veces echamos la culpa o
como que a lo mejor otras personas tienen ese peso, ¿no? De lo que nos pasa. Es decir, no, mira, me está pasando esto porque la culpa la tiene no sé quién, o me está pasando esto por lo que me hizo no sé cuál, no sé quién, o la circunstancia que viví, o la situación que viví, fíjate qué mala es esta persona, o lo que sea. No, depende de ti. Porque una persona te puede hacer algo, pero como tú eh, lo enfocas es lo primordial y al final eres el protagonista, la protagonista de tu vida. Tú tomas tus propias decisiones, tú puedes elegir cómo te afecta algo. Vale, sí, a lo mejor esto me está doliendo un montón, cómo te has comportado conmigo, pero yo puedo elegir cómo transformo esto, cómo lo transformo. Sigo anclado a lo mejor en la rabia, en el resentimiento, en la ira, o lo transformo en perdón, en avance, en acción. Espera, a veces es necesario tomar pausas. Yo siento que en unos meses vienen cosas para ti increíbles, pero como te digo, tienes que creer en ti, tienes que avanzar, tomar decisiones adecuadas, decir que no a veces sin miedo y sin culpa, como te digo. Súper importante. Opción número 2, citrino. ¿Qué te están diciendo tus ángeles y tus guías que tienes que aprender ya? ¿Cuál es ese aprendizaje que tienes que realizar ya y no puedes esperar más? Abandona las creencias limitantes, no te limites, rompe cadenas, en función de estar como estancado, estancada. Rompe con relaciones tóxicas, con relaciones que no te aportan, con lo que esperan los demás de ti. Viene para ti riqueza y abundancia. Libérate también de ese perfeccionismo, de esa autoexigencia. Muchas veces es como que tienes que ser el mejor, la mejor en todo. No puedes descansar o no puedes, delega en los demás también y no cargues con responsabilidades que no te corresponden, me dicen. Va a venir esa riqueza y abundancia para ti. Siento que te tienes que liberar de ese perfeccionismo. La vida al final es un regalo y me están diciendo tus ángeles y tus guías alto y claro que no te olvides de disfrutar ese regalo, que a veces te olvidas. Es como que todo cuesta mucho, ¿no? Has estado en caminos equivocados, pero solamente tienes que girar, girar y mirar hacia otros horizontes. Tienes una empatía brutal, enorme, y eso te hace ser más humano, más humana con todo el mundo. Siento que a todo lo que, con todo lo que haces le pones amor, y eso es súper importante. Y te están diciendo que el poder de la empatía es algo brutal en ti. Es un don. Así que poténcialo y, y sobre todo utilízalo para tu bien también, ¿vale? No solo para el de los demás, porque yo siento que eres una persona que te encanta ayudar y que te encanta estar ahí para los demás, pero también sé consciente de que esto lo tienes que utilizar para ti. Es decir, deja de ser tan autoexigente y de cargar con situaciones o personas o vínculos que no te corresponden, o trabajos a lo mejor, o adáptalo. Opción número 2, citrino. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado también. Recuerda que son interactivos generales. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal o comparte con alguien si crees que puede interesarle este interactivo. Me ayuda mucho, por favor, a seguir adelante, a avanzar, a continuar con este proyecto. Por último, te voy a sacar un consejo. También suscríbete, si no estás suscrito, para que te lleguen las notificaciones de los próximos interactivos. Como sabéis, y siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche española. Si por lo que sea no puedo subir vídeos, lo comunico en las publicaciones del canal. Vamos a ver un consejo para ti. Opción número 2, Citrino, un consejo para ti. El Padre Cielo confía en lo desconocido. A veces no sabemos a dónde vamos. Quiero decir, tú sabes si quieres conseguir algo, sí, pero el camino está oscuro. Pero tienes que confiar. Confía, aunque bueno, pues no sepas a cómo llegar a un sitio o el camino esté muy oscuro. Confía. Sé luz para ti misma, para ti mismo, con la bruja blanca, sé luz en la oscuridad, brilla con luz propia. Además, yo siento que aunque el camino esté oscuro, tú llevas la luz dentro de ti, contigo, con esa estrella que me salió antes, y te están diciendo también que pidas ayuda a tus ángeles y tus guías porque ellos iluminan tu camino. Vamos a sacar por último un consejo de los ángeles para ti también. Opción número 2, Citrino, un consejo para ti de los ángeles. Armonía. Bueno, esta carta está en francés, así que te la voy a leer porque bueno, hice la traducción. No sé por qué, bueno, el oráculo este está en español, pero no sé por qué razón esta carta pues se les ha pasado traducirla al español y está en francés. Espera un segundo que te la voy a, porque hice la traducción
por el móvil y la tengo por aquí. Ahora te la leo. Un segundín. A ver, te la leo, que la tengo aquí. El caos se manifiesta cuando intentamos resistir el flujo natural de la vida. Todo funciona por ciclos. Cada etapa de la vida tiene un sentido y una razón de ser. Cada día puede desarrollarse en armonía si ese es tu deseo. Pues es lo que te vengo a decir y lo que te he dicho toda la lectura, que a veces hay caos para que esa armonía se manifieste. Es lo que te he dicho, que a veces no nos damos cuenta, pero cuando tú pides algo, a veces se descolocan muchas cosas para luego reconstruirse, ¿no? Es como, me está mostrando tus seres de luz y tus guías como una torre que se viene abajo y se vuelve a construir, ¿no? Entonces es eso, fíjate, con esta armonía. Y te piden que te tranquilices porque todo funciona por ciclos y que cada etapa de la vida tiene un sentido. Entonces, es lo que te dicen, confía también. Arcángel Metatrón, soy tu unión entre el cielo y la tierra, entre tu carácter humano y divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos. El amor surge de la unidad. Fíjate qué bonito. Determinación. Determinación, perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo. Sé constante, ten esa determinación contigo y con los demás y siento que a veces se tiene que producir esa sanación. Yo, ángel de la sanación, estoy a tu lado en este momento, siente mi presencia. Y el amor incondicional que te tengo, te amo desde que naciste y te amaré por toda la eternidad. Tus ángeles, tus guías y tus seres de luz están contigo y siento que te ayudan con esta sanación. Así que sigues adelante porque, como te he dicho antes, vas por muy buen camino. Y todo llega, no te preocupes, sueltas ese querer controlarlo todo, esa ansiedad que a veces te da, pues eso, que no llegan las cosas o que no llega lo que tú quieres, porque tienes que fluir, me están diciendo. Opción número 2, Citrino, hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial. Hasta pronto. Gracias.